noches. Buenas noches. Antes que nada, bienvenido a la librería Planeta Soccer. Llevamos ya una andadura de 2 años y medio, llevamos hecho más de 180 actividades y hoy es una actividad, hay ciertas actividades que dan mucho morbo y una de ellas es esta. Sobre todo porque yo creo que una de las primeras actividades que tenemos de filosofía. Nosotros llevamos casi 2 años y medio buscando filósofos que quisieran aquí decir algo y hoy tenemos a Mercedes de los Santos, que ahora Benjamín le voy a dar la palabra y él nos hablará de ella. Y ella ha venido a hablarnos de un libro, en concreto, que es Capitalismo y Esquizofrenia, de los autores Deleuze y Guattari. Deleuze, yo le llamo Deleuze, va a gaditar imposible. Y lo que es, yo creo que puede ser una cosa más que curiosa, fantástica, vamos. Lo que es, pienso que va a haber, ¿no? Primero una pequeña conferencia y después vamos a tener como una especie de debate, ¿verdad? Yo poco más que decir, eso agradecer que hayan venido y les paso con Benjamín. Mercedes es una persona creativa, fantástica, maravillosa. Creo que mejor que nadie se la presenta a ella, porque hemos venido a escucharla a ella y a escuchar qué opina sobre estos autores, y mejor que empiece a comentar directamente. Yo no quiero hablar mucho, lo siento. No me gusta. Bueno, pues nada, yo daros las gracias, darle las gracias a Planeta Soa y a Chencho por habernos dejado este espacio maravilloso para poder hablar sobre un libro de filosofía. Y también a mis compañeros Benji y Aza porque yo me alojo en su casa, ¿vale? Que yo, bueno, pues me voy a alojar con ellos. Ellos pertenecemos a una asociación que nació en Granada y nos conocemos de ahí, que se llama MIP, Música, Imagen y Pensamiento. Y que, bueno, hemos organizado distintas actividades, pero siempre de manera un poco, bueno, como el Guadiana. Ahora aparecemos y ahora desaparecemos, un poco así, ¿no? Según han ido yendo las circunstancias. Yo no soy filósofa, yo hice hispánica, estudié literatura sobre todo, ¿no? Y mi interés por estos autores es simplemente porque me tocaron, ¿no? Hay autores porque te tocan y otros porque no te tocan. Entonces para mí fue como un encuentro fantástico que yo tuve con este libro, y un poco eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Por eso lo he llamado clave de lectura. Lo llamo clave de lectura porque hay mucha gente, compañeros, claro, porque ha sido una pasión mía, porque tú lo comentas, ¿no?, con tus amigos y la gente te dice, pues yo he intentado leérmelo y es que no encuentro manera de por dónde pillar esto, es que yo no me entero, ¿no? Y mucho tiempo ahí en Granada estuvimos de hecho haciendo unas cenas filosóficas que trataban de eso. Nos reuníamos, comíamos y yo iba capítulo por capítulo pues hablando de lo que del libro, y bueno, pues un poco también salteado, ¿vale? Y y de ahí parte un poco el hacer esta actividad. Yo creo que una clave de lectura fundamental, pero no solo para este libro, sino para cualquier libro, es saber desde dónde nos hablan, desde dónde nos están escribiendo esas personas, ¿no? O de dónde nos hablan. Incluso en la misma relación del lenguaje hablado es así. Si yo no sé de dónde tú me estás hablando, cuáles son tus necesidades, tus deseos profundos, no voy a saber en realidad qué me estás diciendo. Entonces es una clave que creo que sirve para todo, ¿no? Y en concreto voy a empezar por ahí. ¿Cuáles son esas necesidades que llevan primero a Deleuze y después a Guattari a escribir un libro como este? Y la clave fundamental en Deleuze, empezamos por ahí, es un poco, bueno, yo lo he titulado
así en mi imaginario, lo titula Historia, es la historia de la liberación del pensamiento, ¿vale? El propio Deleuze contaba que ellos pertenecen a una generación que cuando eran estudiantes, como que la filosofía, la historia de la filosofía era represiva, ¿vale? Y tienen una frase que dice así, dice, no osarás hablar en tu nombre propio hasta que no hayas leído esto y aquello, y sobre todo aquello y aquello sobre esto. Es decir, que no podemos hablar si no tenemos una cultura filosófica, si no hemos leído primero a Platón, a Aristóteles, entonces no se podía hablar con voz propia. Entonces para él era una necesidad vital salir de ese estado de cosas, ¿no? Es decir, liberar a la filosofía de la historia de la filosofía. Y de ahí comienza su historia como escritor, ¿no? Ahora bien, él eso es lo que decía, que una generación que fueron asesinadas por la historia de la filosofía, porque en aquella época en Francia, en la Sorbona, esa historia de la filosofía pues ejercía una función represiva. Pero bueno, salir de una situación y ser creador no es fácil, bueno, ni tampoco en la vida, ¿no? Enseguida no es mogollonado, por decirlo así, ¿no? Y entonces salir de una situación siempre se hace poco a poco y no siempre se consigue del todo. Deleuze durante mucho tiempo hizo historia de la filosofía, ¿vale? Pero se permitía compensaciones. Por ejemplo, siempre leyendo autores que se oponían a la tradición que se le daba, a la tradición racionalista, ¿no? Nada de Descartes, no pasaba mucho de Descartes. En cambio, pues, de esa época, pues leía a Hume, ¿no? Que es como tenía otra perspectiva diferente, ¿no? Y también vinculando a todos esos escritores, pues a través de como una especie de vínculo secreto. Entonces unía a Lucrecio, a Hume, a Spinoza o a Nietzsche. Y este vínculo está constituido por 4 o 5 elementos. Uno, que todos critican el elemento de lo negativo, de ver las cosas siempre en el lado de lo negativo. También porque todos ellos defienden una cultura de la alegría. El odio a la interioridad, es decir, que las relaciones entre las personas no son interiores, sino que las relaciones son siempre exteriores a los términos que se dan. ¿Vale? La relación no, yo tengo una relación con un libro, pero el libro me habla a mí, yo hablo al libro o a una persona. La relación no es interna, la relación es siempre en movimiento entre esos dos elementos. A eso es lo que ellos llamaban el odio a la interioridad. Eso, la exterioridad de las fuerzas y las relaciones y la denuncia del poder. Él lo que hacía era unir a todos esos autores bajo ese tipo de lectura. Y después lo que hizo fue, por ejemplo, otra manera, más adelante lo que hizo fue, para intentar liberar el pensamiento, pues él lo que lo hace a través de su libro sobre Kant, ¿no? Que era mostrando cómo funcionaban, es decir, desgranándolo. Hoy es muy común pues hablar de desconstrucción, ¿no? La palabra, pues desconstruyendo y viendo cómo está funcionando ese sistema filosófico. Y claro, así encuentra, por ejemplo, que lo que en realidad instauraba Kant era un tribunal pero de la razón, un uso mesurado de las facultades y también una sumisión en el sentido de que hacía que nosotros mismos nos convirtiéramos en nuestros propios legisladores. Es decir, si el cogito, ¿no? Yo pienso, yo tal, yo me culpo, yo no me culpo, ¿vale? Eso está en Kant, ¿no? Yo me perdono, todo eso que es tan común a la hora de trabajarnos nuestras cosas, ¿no? Pues está dentro de la filosofía de Kant. Y entonces él lo que hace es sacar a la luz ese elemento. Y después ya, otra manera que tuvo también para intentar liberarse, y que lo trabaja con Bergson, es
intentar, él lo llamaba como acercarse a un autor por la espalda, dejándolo embarazado de una criatura que aun siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Es decir, era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que él le hacía decir. Pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa, pues había que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas, que a él le causaron un gran placer. Es decir, un funcionamiento que trata de decirte, voy a coger este elemento tuyo y lo voy a arrastrar de tal manera que al final, haciendo un trabajo de escritura y de lenguaje, va a decir otra cosa distinta a la que te voy a llevar a otro lado totalmente diferente, ¿no? Y entonces esa era otra de sus maneras de intentar liberar el pensamiento. Y por último, que leyó a Nietzsche. Él leyó a Nietzsche pues bastante tarde, ¿no? Y con él lo que le pasó es que le resultó imposible hacer ese tratamiento, ¿no? Y también, por otro lado, fue el que despertó en él un placer. Y es el placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre, hablando de afectos, de intensidades, de experiencias y experimentaciones. Eso es lo que hace Nietzsche. Entonces a él al leer y ver ese tipo de filosofía, pues le despertó un gozo que era justamente el que se le había negado a su generación, ¿no? Y era una reflexión importante que hace el propio Deleuze sobre qué significa escribir en nombre propio. Es curioso lo de decir algo en nombre propio, porque no se habla en nombre propio cuando uno se considera un yo, una persona o un sujeto. Al contrario, un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización, cuando se abre a las multiplicidades que le atraviesan enteramente y a las intensidades que le recorren. Es el nombre como aprehensión instantánea de tal multiplicidad intensiva, que es lo contrario de la despersonalización producida por la historia de la filosofía. Es una despersonalización de amor y no de sumisión. Se habla desde el fondo de lo que no se conoce, desde el fondo del propio subdesarrollo. Uno se ha convertido entonces en un conjunto de singularidades libres. Es decir, no es que, oye, la figura del autor, ¿no? Que parece que tiene un nombre propio, tal, y somos capaces de asignarle características, género, ¿no? No es eso, sino justamente cuando uno se siente que está atravesado por muchas experiencias, por muchas cosas y es capaz de captar eso, es cuando uno realmente, por eso lo llama despersonalización, y él hablaba también mucho de que en realidad no somos uno, ninguno de nosotros somos uno, somos muchos, somos varios. Entonces, al tomar conciencia de eso y escribir con ese material, entonces realmente ya no existe el yo, existe una variedad de voces, que son tus voces, que no solo de otro, pero son las voces de tus quereres, tanto del pasado como del pasado. Me siento afín, son tus afinidades, ¿no? Te sientes afín con tal autor, con tal, porque conectan contigo y tú las has asumido como propias y con ese material muy diverso con el que trabajas. Y entonces fue así también como empezó a escribir un registro que él llama de vagabundeo. Y así escribió, por ejemplo, Diferencia y repetición y lógica del sentido. Pero aún estos libros están todavía lastrados por por todo el peso del aparato universitario. Intentó con ellos una especie de trastorno, buscando justamente lo que le agitaba en su interior. ¿Y cómo consigue hacer esto? Pues tratando a la escritura como un flujo y no como un código. Normalmente tenemos el código de la lengua. Evidentemente, para poder comunicarnos necesitamos de conocer el código y que la otra persona lo conozca y descodificar el mensaje. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la escritura, ¿vale? La escritura es un flujo, ¿no? Igual que otro flujo, los coches son flujos, el dinero es un flujo, la política es un flujo, ¿vale?
o si lo queremos podemos, también lo llaman, en el Mimeseta lo llama líneas. Estamos constituidos de líneas, las líneas de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa tan sencilla, ¿no? Y la escritura hay que tratarla de la misma manera. No hay que tratarla como, tengo esta idea, escribo así, papá, introducción, después desarrollo, que es lo que nos enseña el estructuralismo, lo que nos enseña en la escuela, ¿no? ¿Cómo escribe un texto argumentativo? Primero tiene que escribir una introducción, después tiene que escribir... No, el pensamiento no funciona en realidad así, lo que hacemos es meter el pensamiento en una estructura, pero el pensamiento no funciona así. Cuando pensamos, saltamos de una cosa a otra, eso es un flujo de pensamiento. Y él lo que intenta es escribir con ese flujo, ¿vale? Sin intentar poner una... Sí, normalmente ponemos, pero por lo menos intentar limpiarlo poquito a poco, ¿no? Y el Mimeseta sí creo que en ese aspecto lo consigue, ¿vale? Por eso no es tan difícil entrar en él, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a pensar y a ver un libro de la otra manera, ¿vale? Ahora lo veremos un poquillo más sobre eso. Y ya en 1969, pues tiene el encuentro con Félix de Guattari. No hay que olvidar que en aquella época estamos, bueno, pues que acaba de pasar el mayo del 68, ¿no? Que fue una revolución importante en Francia, ¿no? A nivel tanto de la universidad, de los estudiantes, fue la primera vez, ¿no? Que hubo una revolución fuera de lo que antiguamente se llamaba una revolución, que eran las revoluciones proletarias, ¿no? Entonces, toda la filosofía de estos autores están afectados históricamente por ese momento y por lo que supuso. Porque de pronto, de la noche a la mañana, había pasado algo y nadie sabía qué había pasado. Como de dónde han salido toda esta gente, ¿no? Un poco así, ¿no? Como del asombro de que surgiera algo que no fuera organizado por un sindicato, que no fuera una huelga, que no fuera algo que ya estaba, porque en su principio sí, al principio cuando empiezan las huelgas obreras son flujos también totalmente, viene sí, de la organización micropolítica, ¿no? Pero no había los aparatos, los partidos comunistas como habían en su época, entonces el ser capaces de percibir eso como algo innovador, ¿vale? Entonces todos estos filósofos están afectados por ese momento histórico y por ese acontecimiento, es mejor, por ese acontecimiento histórico, ¿no? Y yo, esta historia de este encuentro entre Félix Guattari y Deleuze, lo voy a contar como si fuera una pequeña historia, ¿no? Después tuvo lugar su encuentro con Félix Guattari y el modo en el que se entendieron, completaron, despersonalizaron el uno al otro y se singularizaron uno mediante el otro, el modo en el que se quisieron. En ese encuentro, Félix tenía la impresión de que Will, iba por delante de él, esperaba algo de Will. Félix tenía entonces muchas posiciones, por lo menos 4. Procedía de la voz comunista y después estuvo en la posición de izquierda, que antes del mayo del 68 escribían poco, pero se agitaban mucho. Además, había participado en la clínica, no sé mucho francés, en una clínica, la Bourdieu, no sé, quién sabe francés, en Porsche, en Berlín, no sé, desde su fundación en 1953, como una prolongación de la experiencia de Tocqueville. Intentaban definir teórica y prácticamente las bases de la psicoterapia institucional. Él, por su parte, experimentaba con nociones como la de transversalidad o fantasía de grupo. Y finalmente también se formó con Lacan, desde el comienzo de los seminarios, así que mantenía una especie de posición o de discurso esquizofrénico. Siempre había estado enamorado de los esquizofrénicos, siempre le había atraído. Había que convivir con ellos para comprenderlo. Al menos los problemas de los esquizofrénicos son auténticos problemas, no como los de los neuróticos. Hizo su primera terapia con un esquizofrénico y auxiliado por un magnetófono. El caso es que estas 4 posiciones, estos 4 discursos,
no eran solamente posiciones o discursos, sino también modos de vida, que forzosamente experimentaba desde un cierto desgarramiento. No es que Félix tuviera la necesidad de unificar sus 4 modos de vida. Lo que necesitaba era más bien recomponerlos. Contaba con algunas referencias, como por ejemplo interpretar la psicosis a partir de la esquizofrenia, pero carecía de la lógica necesaria para esa reconstrucción. Había escrito un texto titulado De un signo a otro, un texto muy influenciado por Lacan, pero en el que él ya prescindía del significante. No obstante, estaba aún enredado en una suerte de dialéctica. Lo que él esperaba de su trabajo con Gill eran cosas como el cuerpo sin órganos, las multiplicidades, la posibilidad de una lógica de las multiplicidades con adherencia sobre el cuerpo sin órganos, que las operaciones lógicas son al mismo tiempo operaciones físicas. Lo que buscaba en común fue un discurso que fuera a la par político y psiquiátrico, pero sin que ninguna de las dos dimensiones pudieran reducirse a la otra. Por su parte, Gill no tenía las responsabilidades de un psicoanalista, ni las culpabilidades o los condicionamientos de un psicoanalizado. No tenía ninguna posición que mantener, lo que le daba ligereza. Se enfrentaba al psicoanálisis con cierto desenfado. Trabajaba únicamente en el campo de los conceptos y todavía de forma tímida. Entonces, Félix le habló de lo que él llamaba ya las máquinas deseantes, toda una concepción teórica y práctica del inconsciente como máquina, del inconsciente esquizofrénico. Y Gill tuvo la impresión de que era Félix quien le llevaba la delantera. Solo que a pesar de eso, Félix todavía le hablaba en términos de estructura, de significante y de falo. Esto no podía ser de otro modo, si consideramos la deuda que Félix y el mismo Gill tenían con Lacan. En aquel momento, a Gill le pareció que si encontraban los conceptos adecuados, todo funcionaría mejor que con unos conceptos que ni siquiera eran los de Lacan creador, sino más bien los de una cierta ortodoxia que se había constituido a su alrededor. Lacan decía, nadie me ayuda. Gill y Félix lo ayudaron, pero esquizofrénicamente, y así cancelaron su deuda. ¿Cómo? Renunciando a nociones como la de estructura, lo simbólico y el significante. Nociones que el propio Lacan siempre había sabido distorsionar para mostrar su reverso. Entonces decidieron trabajar juntos. Al principio por carta, después por temporadas, mediante unas sesiones en las que cada uno escuchaba al otro. Se divirtieron mucho y también se aburrieron mucho, porque algunos de los dos hablaba siempre demasiado. Ocurría a menudo que uno proponía una noción que no significaba nada para el otro y que el otro solo conseguía utilizarla meses después, y en otro contexto. Y además leían mucho, pero no libros enteros, más bien fragmentos. Y a veces encontraban cosas realmente estúpidas, que le confirmaban lo pernicioso del Edipo y la enorme miseria de la psicoanálisis. Y a veces daban con cosas admirables que le parecían dignas de ser explotadas. Después escribieron mucho, muchísimo. Félix trataba la escritura como un flujo que arrastraba todo tipo de cosas. Esto era lo que le interesaba allí, que la página tuviera fugas por todos lados, sin dejar de estar por otra parte cerrada sobre sí misma como un huevo. Además, en un libro siempre hay muchas retenciones, resonancias, precipitaciones y larvas. Llegaron a escribir realmente entre los dos. No tuvieron ningún problema en ese sentido. Pero dado de que cada uno de ellos, igual que todo el mundo, son ya varias personas, había mucha gente en total. Hicieron sucesivas versiones y de ellas salió el Antiedipo, que supuso un nuevo progreso en la liberación del pensamiento. Aun así, no puede decirse que el Antiedipo, que es el primer tomo del capitalismo y esquizofrenia. Yo sobre todo voy a hablar de este libro, de Mil Mesetas, del segundo. Pues eso, que aún así no puede decirse que el primer tomo, el Antiedipo, esté libre de todo aparato de saber. Todavía es muy universitario, demasiado serio, lleno aún de compromiso, demasiado cargado de saberes que parecen conceptos.
no se trata aún de la filosofía pop o del pop análisis que soñaban hacer. Entonces el libro salió a la calle, fue leído y despertó a veces hostilidades. El hecho de que haya sido escrito por 2 personas puede ser una de las razones formales de esta hostilidad que a veces despierta este libro, ya que el mundo de la cultura disfruta con las desavenencias y las asignaciones. Así intentaron discernir lo indiscernible o determinar lo que debía ser asignado a uno o al otro. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dicho esto? No ha sido tú, no, ese no, eso lo dice ese, este es el que, no, esto, ¿vale? Pero hubo algo más sorprendente. Entre los que consideraban que se trataba de un libro difícil, estaban los que tenían una mayor cultura, especialmente una mayor cultura psicoanalítica. Decían, ¿qué es eso? ¿De un cuerpo sin órganos? ¿Qué quiere decir máquinas deseantes? Y al contrario, quienes sabían poco y no estaban corrompidos por el psicoanálisis tenían menos problemas y dejaban alegremente lo que no comprendían. Esta fue una de las razones que les impulsó a decir que este libro se dirigía al lector entre 15 y 20 años. ¿Por qué entre 15 y 20 años? Porque alguien de 15 y 20 años no comprende algo y pasa a otra cosa. ¿Vale? Entonces dice, bueno, pues así es como hay que leer. Y así llegamos a que hay precisamente 2 maneras de leer un libro. Puede considerarse como un continente, es un continente, ¿no? ¿Vale? Es un continente que tiene dentro un contenido, ¿no? Esa es una manera de considerarlo. Tras lo cual, es precisamente hay que buscar los significados o incluso el significante. Los significados es eso, ¿qué quiere decir esto? Y cuando ellos hablan del significante se refiere un poco a lo que hacía Lévi-Strauss en su antropología estructural, ¿no? Que ya son los signos que o la misma fonología que nos enseñan en el colegio cuando estudiábamos en lingüística, ¿no? Hace una tabla y esta diferencia, se establecen diferencias por sonido o bien por culturalmente, ¿no? Que es lo que se hace por código, ¿no? Ya no se va al contenido. Lo que te describen es la estructura de la lengua, pero el contenido ya, ¿no? O actualmente en los estudios de narratología, tú no estudias qué quiere decir ese libro, tú estudias cómo está hecho, en plan estructural, que si el narrador, que si el narrativo, que si el discurso directo, pero no te habla nadie de qué está diciendo. Eso es ir al significante. Y es quedarse nada más que con la estructura, con la armazón. Una estructura que además ni siquiera es real, ¿vale? Porque eso es como un método que tú tienes aquí que hace así, ¡pum! Y se lo coloca al libro, ¿vale? Y ya te crees que lo ha entendido, ¿no? Y el libro siguiente, entonces, el libro siguiente que escribiera esa persona, se consideraría como si contuviera el anterior o estuviera contenido en él, ¿no? También hay eso, ¿no? Cuando estudiamos cualquier autor, dice, es que claro, como escribió, vamos a suponer a Lorca, el romancero gitano, pues por ahí, ¿no? Y continuamente hacen como una evolución, como si los escritores evolucionaran, como si hubiera una línea que es la misma. Así no se escribe. Cualquiera que haya escrito sabe que así no se escribe, que se escribe de otra manera. Hay lapsus de tiempo que tal, de pronto se te ocurre una idea, es igual que si pinta. De pronto se te ocurre una idea y se lo añade, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos, ¿no? ¿Qué están diciendo? Eso es una fantasía. Pues es una fantasía de que haya una evolución en los escritores, en cualquier tipo de arte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Porque continuamente se comentará, se interpretará y se pedirán explicaciones. Se escribe el libro del libro hasta el infinito. Claro, al final dice, pero bueno, este ha escrito un libro de poemas de 5 poemas, ¿vale? Pero se ha dicho sobre él lo más grande. Pero bueno, ¿eso qué es? Vamos a intentar ver qué me quiere decir esto. Y vengo a escribir, Vamos a interpretarlo otra vez. Y otra interpretación. Y ahora lo voy a interpretar desde el punto de vista feminista. Y ahora desde el punto de vista cultural. Y ahora, o ya desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Que se empezaba a hacer, o desde el punto de vista marxista, o desde el punto de... Y al final, dice, bueno, pero sí, ¿vale? Pero hay otra manera de considerar un libro, y es como una máquina asignificante, cuyo único problema es si funciona y cómo funciona. Ya no nos preguntamos qué quiere decir, sino
es un engranaje, es una pieza de un mundo. Esa pieza está enlazada con otro, como es un flujo, pues está enlazada con flujos de dinero. A lo mejor resulta que ese libro ha surgido porque el que ha escrito esa novela que quería ser de oro, ¿vale? Entonces, en realidad, está conectada con eso. Otro, sin embargo, es que estaba destrozada amorosamente y, ¿vale? ¿Con qué flujo está? Con un flujo erótico que está relacionado a ese libro, ¿no? O con un flujo político, ¿no? Cuando escribe Marx y que escribe es un ejemplo, ¿no? ¿no? Y escribe El Capital, eso con qué está conectado, con todo lo que estaba pasando en su época, ¿no? Si no, ese libro no se escribe. Entonces, es una pieza, ¿funciona o no funciona? Y así es como también tenemos que leer nosotros. Este libro lo cojo, ¿me funciona para mi vida? Sí, me funciona, ¿me sirve para entender yo mis cosas? ¿No? Sí, me funciona. Pues de puta madre, lo utilizo, ¿vale? Si no me funciona, ahí se queda. Porque a lo mejor le funciona a otra persona, ¿vale? Considera entonces un libro como una máquina, cuyo único problema es si funciona y cómo funciona. ¿Cómo funciona para ti? Si no funciona, si no tiene ningún efecto, pues prueba a escoger otro libro. Esta es otra lectura, y es una lectura en intensidad. Algo pasa o no pasa. No hay nada que explicar, nada que interpretar, nada que comprender. Es una especie de conexión eléctrica. Gilles y Félix conocían en esa época a personas en principio incultas, es decir, que no habían pasado por la universidad ni nada de eso, ¿no? ¿Vale? Pero que comprendían inmediatamente lo que era un cuerpo sin órganos, gracias a sus propios hábitos, gracias a su manera de hacerse uno. Esa práctica ya existía. Entonces, cuando lo ven escrito, dicen, ay, mira, esto es lo que hago yo, ¿vale? Entonces hay una identificación. Esta otra manera de leer se opone a la precedente porque relaciona directamente el libro con el afuera. Un libro es una pequeña pieza o un engranaje de una máquina exterior mucho más compleja. De lo que se trata entonces, de nuevo, de saber si funciona y cómo y para quién. Es una máquina. Y por lo tanto no se trata de releer y releer, porque habrá que hacer otras cosas. Esta manera de leer es una lectura, que podríamos llamar una lectura amorosa. Escribir es un flujo entre otros, sin ningún privilegio frente a otros, y que mantiene relaciones de corriente y contracorriente o remolino con otros flujos, de habla, de acción, de erotismo, de moneda, de política, etc. En cuanto a ellos, a su afuera, o al menos uno de sus afuera, era una cierta masa de gente, sobre todo jóvenes que estaban hartos del psicoanálisis, estaban atascados, porque aunque seguían psicoanalizándose, pensaban de hecho contra el psicoanálisis. La existencia de esta corriente es lo que hizo posible el Anti-Edipo. Y si el grueso de los psicoanalistas, desde los más estúpidos hasta los más inteligentes, reaccionaron con hostilidad hacia este libro, aunque su relación era más defensiva que agresiva, no era solo a causa de su contenido, sino porque favorecía esa corriente de quienes estaban hartos de oír papá, mamá, Edipo, castración, regresión, y ver cómo se les proponía una imagen totalmente debilitada de la sexualidad en general y de su sexualidad en particular. Como solía decirse, los psicoanalistas deberían tener en cuenta a las masas, a esas pequeñas masas. En ese sentido, Félix y Gilles recibieron hermosas cartas precisamente de este grupo de psicoanalizados, mucho más hermosas que los artículos de sus críticos. Y por fin escribieron la continuación, que es 1000 mesetas. No por nada, sino porque les gustaba trabajar juntos. Pero no fue en absoluto una continuación, porque con ayuda de la fuera fue algo distinto, tanto por el lenguaje como por el pensamiento. Algunos pensaron que continuarían en la misma onda, y hubo quien llegó a pensar que iban a formar un quinto grupo psicoanalítico. Así pues, cambiaron, y estaban contentos. Soñaban con otras cosas, más clandestinas y gozosas. No firmaron más compromisos.
porque ya no les hacía falta. Y encontraron desde entonces a los aliados de los que tenían necesidad y a los que tenían necesidad de ellos. Esa es un poco la historia, ¿no?, en el que se construye el Minnesota, que es del libro que vamos a, no sé cómo, no sé, ¿a qué hora vamos a empezar? ¿A las cuarto? ¿Sí? No sé. Que podíamos hacer un descanso y ahora lo podemos hacer así, pequeño descanso. Hablamos un poquito de esta primera parte, ahora después ya nos metemos más directamente a cómo está construido el libro. Si queréis, o si yo sigo. ¿Opiniones? Creo que siga. Una cosa solo. A mí lo que has comentado de